Siguiendo el diplomado, vamos a realizar hoy día la clase referida al alegato de apertura. Lo primero que nosotros vamos a poder analizar en el tema del alegato de apertura es que quiero que ustedes se hagan una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace usted cuando llega a una librería y está buscando leer, encontrar un libro para leer? Un libro al cual no le ha dado mayor referencia, simplemente quiere encontrar un libro. La cubierta le va a decir algo, porque ahí hay un título. Sin embargo, ¿a dónde se va usted? Para saber un poquito más del libro. La contratapa, estamos hablando de libros de derecho. En la contratapa no encontramos un pequeño resumen, un pequeño relato acerca de qué trata. Claro, la parte de... Ese resumen, ese pequeño relato a veces les da a ustedes el pie para poder saber y querer saber más de ese libro. Se encuentra el libro, el título, lo voltea y dice, puede ser interesante. En efecto, un alegato de apertura va a tener que cumplir esa finalidad, de darles a ustedes la primera posibilidad, el primer acercamiento que va a tener hacia la teoría del caso que usted va a presentar. Recuerden que en el nuevo modelo, el juez o el juzgado colegiado no va a tener conocimiento alguno del caso, porque el caso va a llegar simplemente una carpeta judicial. Ya no va a haber expediente, donde están todas las actuaciones, donde van a poder revisar, ya no. Con el nuevo modelo, hablamos así como de carpeta judicial, la carpeta fiscal también hay una carpeta judicial. Y en la carpeta judicial solamente pueden ir determinados actos, que no van a significar en modo alguno transcripción de declaraciones, no va a haber adelantamiento de las pruebas, va a haber el autocitación a juicio, pruebas admitidas, no va a decir el detalle de las pruebas, solamente van a mencionar las pruebas, y la prueba preconstituida anticipada que puede haberse realizado. Actas, por ejemplo, ¿no? Un acta de reconocimiento, alcoholemia, pero aún así estas actas no significan nada en el caso, si es que no son ingresadas por medio de los órganos de prueba. Entonces, el alegato de apertura es el primer relato que va a tener la parte para presentar al juzgado. En ese primer relato, su objetivo va a ser dar a conocer la teoría del caso, de lo que estuvimos hablando antes. El primer acercamiento que va a tener que dar una mirada particular sobre los hechos. ¿Para qué? Para persuadir al juzgador con una teoría del caso que logre formar en este una imagen de lo que ha ocurrido, y a partir de ello los jueces van a poder ordenar y entender y aceptar los hechos del caso. Este primer aproximamiento, por ejemplo, podría empezar así, ¿no? Para la mayoría de nosotros las tiendas son un lugar para parar y comprar, pero para el acusado una tienda es un lugar para detenerse y robar. Empieza una teoría del caso. O por ejemplo, la defensa, en el caso de violación, que íbamos a ver, pero sí, bueno, vamos a verlo. Cuando el fiscal narró los hechos, vi las miradas de horror en sus rostros. Ese es un crimen despreciable. ¿Qué podría ser más terrible que abusar sexualmente de una niña de 5 años de edad? Solo quiero que sepan que este hombre no es culpable. Y nos acerca su drama, el ser juzgado por algo que no hizo. Entonces, desde el primer momento, desde el primer acercamiento que tengo yo, ya te estoy planteando qué es lo que voy a luchar yo a lo largo de todo el caso. ¿Qué es lo que yo voy a ir diciendo? Y acuérdense en el momento que ya vamos a empezar el tema de redactar su teoría del caso y ver cómo lo desarrollan, la principal regla es que ustedes tienen que escribir para el oído, no para el ojo. Porque la teoría del caso va a ser escuchada, no leída. No leída por el juzgador. Acuérdense, escribir para el oído, no para el ojo. Además, respecto a la historia que ustedes van a plantear, esta historia ustedes la tienen que conocer. Ustedes tienen que creer en su historia. Si usted cree en su historia, se la va a poder contar. Si usted no puede vender algo que usted mismo no vaya a comprar, ¿cómo ofrece un producto que usted mismo no está convencido que es bueno? Entonces es importante que el abogado o el fiscal tenga claro y esté convencido de que el caso que lleva a juicio tiene esa posibilidad de éxito.
Por eso es que en el nuevo modelo ya no se habla pues, de acusación sustancial, de acusación formal como en el viejo modelo. En el viejo modelo se permite que un fiscal, a pesar de que no está convencido, acuse de manera formal, por imperio de la ley. Ahora no, tiene que acusar solo si está convencido de que tiene un caso. Y eso viene ya desde un primer momento, lo va formando. Si un fiscal ve que no tiene posibilidad de llegar a un juicio oral, va a querer llegar a una negociación. Igual un abogado va a preferir una decisión temprana a llegar a este juicio oral. Entonces, se habla de mandamientos. Y en respecto al alegato de apertura, hay 5 mandamientos. El primer mandamiento es el referido a la brevedad. Un alegato de apertura tiene que ser breve. Algo así alguna vez escuché que hacía referencia a brevedad de una introducción, creo que es totalmente aplicable, que es como una minifalda, ¿no? Tiene que ser lo suficientemente larga para que cubra el tema, pero también lo suficientemente corta como para que mantenga el interés. De manera similar con el alegato de apertura. Breve. Ni muy corta ni muy larga. Breve. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros solamente le estamos dando de qué trata el caso. No vamos a hacer un análisis de la prueba. No vamos a desarrollar punto a punto qué dice cada persona. Le estamos presentando el caso. Este es mi caso y desde este ámbito yo le doy la lectura. Es la muerte de alguien, el fiscal dice fue un asesinato, la defensa dice fue por legítima defensa. Por ejemplo. Entonces necesitamos que sea breve. También debe ser simple. ¿Por qué? Porque acá no debemos centrarnos en hablar pues, de teorías, ¿no? Que la imputación objetiva, que el riesgo elevado, imputación al resultado, conducta alternativa conforme a derecho. Realmente todo esto no. Se debe evitar utilizar palabras técnicas, rebuscadas, un lenguaje comprensible para todos. ¿Por qué hablo de todos? Porque no solamente está en juego ahí, el juzgador no solamente es abogado, el juez también es persona. Y como persona da mayor receptividad a lo que escucha de manera común, de manera corriente. Pongamos en simple lo difícil. A veces dicen, el sabio hace eso, pone simple lo difícil. Entonces, hagamos que sea simple, breve, simple. Tercer mandamiento. Hay que ser realista. ¿Por qué realista? Porque debemos lucir convencidos y firmes con nuestro caso. Lo que les decía hace un momento. No, si yo no creo en mi historia, no voy a poder hacer que la crea el juzgador. Si usted crea su historia, usted va a hacer que el caso hable a través de usted. El caso habla a través de mí. Yo lo presento. Sin embargo, no va a significar que vamos a comprometernos con el mal. En este caso estoy completamente seguro de no, tampoco. ¿Por qué no suena realista? Ya soy exagerada. Entonces, irrazonablemente no voy a crear expectativas. Y eso es importante, porque a veces en la teoría del caso se hacen promesas que no se pueden cumplir. Y mucho cuidado, porque eso te resta en credibilidad. Porque esas promesas que tú no puedes cumplir y que ofreces, van a ser tomadas en cuenta por tu otra parte. Y cuando hagas alegato de clausura va a decir, la defensa se comprometió a comprobar que tal persona vio al acusado en determinado lugar. ¿Y qué sucedió si finalmente no lo pudo hacer? Es más que nada ir mostrando lo que tienes inicialmente. No muestres todas tus cartas tampoco. Hay que guardar el as bajo la manga. No se guardan todas las cartas, no se muestran todas las cartas. Y además uno no puede prever todo lo que va a pasar en el juicio. A pesar de que se entiende que el juicio oral no es un lugar de obtención de prueba, porque ya tú obtuviste tu prueba, es un lugar de demostración de tu caso. A pesar de eso, es importante estar preparado para esa eventualidad, de que en el juicio oral puede surgir algo que te va a servir para posteriormente tu alegato de clausura. Por ejemplo, en el caso de O.J. Simpson, no sé si
ustedes han escuchado ese caso, un caso muy famoso en Estados Unidos, de un jugador que lo acusaron de haber matado a su esposa y a un amigo de su esposa. Bueno, pareja, no pareja, un amigo de su esposa, haberla degollado. Y en el juicio el fiscal se comprometió a probar que el guante que se había encontrado en la escena del crimen, con sangre obviamente de la víctima, calzaba en la mano perfectamente de O.J. Simpson. Y en pleno examen del perito que estaba dando cuenta de eso, dijeron, ¿por qué no se lo prueba O.J. Simpson el guante? Y se lo probó y no entró. Y eso fue utilizado por Shapiro, que era uno de los abogados del Dream Team de O.J. Simpson. Y dijo, si no calzan, ustedes tienen que absolver. Y ese fue el lema que utilizó a lo largo de todo su alegato de clausura. Si no calzan, ustedes tienen que absolver. Y el fiscal no previó que debió haber investigado más ese hecho, porque ese guante, por el material que había estado hecho, podía haberse habido cogido por la sangre, por el agua, por los otros factores. Pero no se puso a analizar eso, porque prometió nada más y dijo, debe caber en su mano, a ojo de buen cubero, ¿no? La técnica del OBC. Entonces, realistas en nuestro caso. No prometer más allá de lo que vamos a cumplir. Está bien mostrar un compromiso con el caso, pero no un compromiso que raye en la exageración. El cuarto mandamiento, interesante. Interesante. Ustedes pueden tener el mejor caso del mundo, pueden tener todas las pruebas a su favor, pero si no lo saben presentar, de nada les sirve. La mayoría de los casos, y esto ya es por estudios que han realizado en Estados Unidos, que tienen el sistema de jurados, se deciden desde el comienzo, desde el alegato de apertura. Si estamos hablando de alegatos de apertura realistas, ¿no? Que están presentando tal como van a ser las pruebas. Un eficiente, un eficaz alegato de apertura te asegura un 70% de tu caso. Algunos no les toman importancia de vida. Dicen, no, bueno, el fiscal que hace llega, le da su acusación. Simplemente lee su acusación. La defensa, bueno, yo en este caso, igual. Pero no se analiza, no se pone a desarrollar, que tienen como oportunidad de decirle, señor juez, esta es la forma que tienes que ver el caso. Esta es la forma que tienes que interpretar el caso. Y hacerlo interesante. Y ahí es importante no olvidar el principio de primacía y reciente. ¿Se acuerdan que habíamos visto el principio de primacía y reciente? ¿Por qué? Porque un alegato de apertura, si bien ustedes van a ver más adelante cómo vamos a elaborarlo y los pasos que necesitamos, como 8 pasos infalibles para un alegato de apertura, van a darse cuenta que el alegato de apertura no lo tienen que leer, tienen que hablarlo, no lo tienen que memorizar, tienen que tener ideas fuerza. Pero este principio de lo reciente nos va a informar algo, que sí, lo que se dice primero y lo que se dice al final, primacía, que reciente, sí se lo tienen que memorizar. Esa apertura que van a dar a su caso, eso sí se lo tienen que memorizar, porque es importante dar el primer paso y mostrar esa seguridad con un lema fuerte, con un caso muy claro, para hacerlo interesante, para que se interese. Apenas es como ustedes ven cuando van al cine y antes de que empiece la película empiezan a ver los trailers. Entonces ustedes lo que presentan en una teoría de casa es el trailer. Y si el trailer es aburrido, ¿van a ir a ver la película ustedes? No la ven. Y si el trailer es muy bueno, esta sí la veo fijo. Y a veces después van a ver la película y no pasa nada, el trailer era mejor. Sucede. Pero es importante que ustedes hagan un excelente trailer. Eso es su alegato de apertura. Doctora, una pregunta. He estado en una audiencia en donde justamente aplicando el nuevo Código Procesal Civil se lee. ¿A qué se debe que no controla el juez la lectura? Porque el espíritu del nuevo código es oralizar. Lo que pasa es en esencia. ¿Por qué simplemente el fiscal reduce su defensa en la lectura y todo el proceso lo lleva con lectura? ¿A qué se debe eso?
tema, uno no puede plantear en principio una objeción porque está leyendo. No puede decir objeción porque está leyendo. Eso ya es un tema de manejo de su estrategia. Si está ante una sala, ante un juzgado que le permite ese tipo de conductas, de nada va a servir que tenga un nuevo código, de nada va a servir que tenga un nuevo modelo, porque van a repetir igual. De nada va a servir. Por eso la importancia de que el nuevo modelo, el nuevo código, no tiene que ver con cambiar las leyes, no tiene que ver con tener mejores normas. Nosotros podríamos seguir con el Código de Procedimientos Penales si lo hacemos tal como dice, si se permite hacer las cosas bien. Hay salas, por ejemplo, en Lima Norte, que ellos no tienen el nuevo código en vigencia, pero ellos trabajan como si tuvieran el nuevo código. Todo oral. El abogado está que, ¿no? Sí, doctora, porque yo oralice, señor abogado, ¿usted lo ha estudiado? Así, en una le dicen. Vamos a mandar copias al colegio de abogados. Y esa conducta hace que los demás abogados se esfuercen. Claro. Esa es la lógica del nuevo código. El nuevo código se supone que el que no sabe hablar, el que no sabe analizar, explicar su caso no va a sobrevivir dentro del nuevo código. Pero eso solo va a ser posible dentro de un ámbito donde todos los protagonistas estén comprometidos con eso. Yo pienso que dice eso. El compromiso con uno mismo, ¿no? O sea, la autopreparación es muy importante y la autoconciencia de ejercer bien el derecho. Y yo veo que eso no hay, ¿no? Yo no tengo mucho, digamos, litigando en penal, pero me he dado cuenta que con el nuevo código es fácil. O sea, es fácil la litigación siempre y cuando estés comprometido con la norma y con tu cliente, ¿no? Porque el oralizar, de acuerdo a los recursos que se han debido llevar tanto en penal como en laboral, lo que dicen es que se necesita muy buena preparación y yo soy consciente de eso y me parece de que ese es un compromiso muy personal. Y he visto que no hay exigencia tampoco dentro de los juzgados, tanto en lo laboral como en lo penal, y me parece una pena porque los códigos se supone de que el espíritu y la esencia es esa, ¿no? La preparación, súper preparación en la carrera, y no lo hay, y sigue la improvisación. Lamentablemente es así. Y la única forma de ir superando eso es que, como dice, cada uno tiene un compromiso personal y esa persona, cada uno va a ir cambiando. Porque al estar en un sistema así, por ejemplo, está usted en un caso, usted va a hacer la diferencia respecto al fiscal. ¿Se va a notar esa diferencia? Sí. Y se nota, ¿no? Entonces, poco a poco, uno no se duerme inquisitivo y se amanece acusatorio. Poco a poco. Listo. Entonces le decía que tiene que ser interesante. Y le decía el tema de memorizar, ¿no? De memorizar lo de primacía y lo reciente. Su introducción y su conclusión, eso es importante. Por lo menos eso. Organizado. Este es el principio por excelencia del alegato de apertura. Y el principio por excelencia. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que antes de convertirnos en unos narradores consumados, porque ya pues, sabemos hablar así a la perfección, contamos así, antes de eso hay que convertirnos en un organizador de historias competente. Si nosotros no sabemos organizar nuestro alegato de apertura, de nada va a servir la información que presentemos. Nuevamente volvamos al tráiler. Imagínense que en el tráiler el final se lo ponga al comienzo y el comienzo al final, ¿lo va a entender? Por más bueno que esté, los mejores efectos especiales en 4D, no lo va a entender. Y eso tiene que ver con la organización. Y aquí estamos haciendo un detalle de lo que es la organización. Lo primero es que tiene que contar una introducción, ¿no? En las partes se presente y exprese algún aspecto muy introductorio del caso. Y ahí tiene que ver mucho el tema del lema y las etiquetas que hablamos en la clase anterior. Por ejemplo, Juan Marconi Morelo, una persona que fue, a pesar de que nunca vio ni vivió un juicio oral, acusatorio, sino con el código del 40, él tiene un libro que se llama Defensas Penales. Y en este libro él hace una recopilación de todos sus alegatos que ha hecho. Entonces, un alegato a mí me quedó pero muy grabado cuando lo leí hace años. Y él empezaba diciendo su alegato, su introducción. En este caso tenemos 3 puntos en discusión. Tenemos
un niño violado, un inocente en la cárcel y un violador suelto. Así presentó su caso. 3 líneas. Un niño violado, no está negado el hecho. Hay certificados médicos legistas que dicen que efectivamente pues ha sido, tiene pues, contra natura. Él relata que alguien abusó de él. Hay un niño violado, no lo puedes negar. Un inocente en la cárcel, fue patrocinado. Y un violador suelto. Te pone el adicional. No solamente dice que es un niño violado y un inocente, lo típico de una defensa, no dice, y un violador suelto. Ahí utiliza la etiqueta. Él etiqueta al violador como un tercero. Y a partir de ahí empieza. ¿Y con qué empieza? Con una narración cronológica de los hechos. De manera general, lo más importante. Después de que yo me introduje con mi lema, así como al comienzo que les empecé a leer algunos párrafos de inicio de alegatos, después que me introduzco en mi tema, yo empiezo a narrar de manera general. Por ejemplo, volviendo al caso de O.J. Simpson, cómo es que presenta su caso, cómo es su introducción del fiscal. El fiscal empieza diciendo, ¿no? Si él no podía tenerla, no quería que nadie más la tenga. Porque supuestamente eso era un crimen pasional, que había matado a la esposa, pues estaba con el amante, con su nueva pareja. Entonces, si él no podía tenerla, él no quería que nadie más la tenga. Si no eres mía, no eres de nadie. El típico caso de matar a los hijos. Así presentó el fiscal su caso. En cambio, la defensa empezó su caso diciendo evidencia comprometida, contaminada y corrompida. Y ese fue su lema. ¿Por qué? Porque no había ninguna prueba directa de que él había cometido el delito. Todo era circunstancial. Y lo que unía el caso, a O.J. Simpson con el caso, eran las pruebas periciales, las pruebas de sangre, ADN. Pero lo que ellos decían, la defensa, es que esa prueba había sido contaminada. Acuérdense, cadena de custodia, que hablamos la vez anterior. Entonces la defensa se centró en decir eso, evidencia comprometida, contaminada y corrompida. Y a lo largo del juicio pudo demostrar que la persona que colectó la evidencia era una persona que era muy racista. Y O.J. Simpson era negro. Entonces, le dijeron, ¿usted se dirigió alguna vez, ha dicho negro, un acusado, no se manifestaba de modo racista? Dijo, no. Tenía un video de la defensa en el cual se mostraba muy, pero muy discriminado. Y con eso, y en base a que él había sido el oficial que había recabado esas pruebas, lo desprestigiaron. Entonces, así empezaron la introducción. Y después, ¿cómo narro yo? Va a depender nuevamente, ¿no? Si soy fiscal o si soy abogado. Si yo soy fiscal, tengo que ubicar mi punto focal. ¿Se acuerdan? El punto focal. El punto focal del fiscal va a depender, generalmente coincide con la realización de los hechos. En cambio, la defensa a veces se va más atrás para poder explicar. ¿Y cómo empiezo a narrar yo? De manera cronológica. Pasó este hecho, pasó este otro hecho, y va sucediendo y yo voy narrando, ¿no? ¿Y yo cómo te cuento el cuento? Te empiezo a contar, ¿no? Te puedo contar o la historia de lo que pasó o la historia de lo que vas a ver a lo largo del juicio, que son dos enfoques diferentes. La historia de lo que pasó y yo te empiezo a contar, ¿no? O.J. Simpson tenía una relación tormentosa con su esposa, una relación marcada por múltiple violencia familiar. De tal fecha va a venir tal testigo a declarar todo lo que era objeto de la esposa. Va a venir tal testigo y nos va a decir tal. Empiezo a contarle. En cambio, cuando yo hablo de lo que va a pasar en el juicio, yo ya empiezo a detallar punto a punto qué es lo que va a ver en el tribunal. Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Cómo cuento? ¿Cuento lo que pasó o cuento cómo va a pasar? Nuevamente acá viene a ser una decisión estratégica.
pueden realizarlo de uno u otro modo o combinando ambos temas, porque no son excluyentes, adecuándolo, pero eso sí, de tal forma de hacerlo de manera ordenada. Por eso dice, se hace de manera general y debe ser la parte más importante. Se van a mencionar testigos, evidencias con las que se cuenta. Cuidado con estar adelantando mucho de lo que van a decir los testigos, porque si no el juez va a pensar que quien está declarando o quien ha persuadido de declarar así es el abogado y no el testigo. Y en estos casos el protagonista no es el abogado, el protagonista es el testigo. Entonces, que no quede en el ojo del jugador la idea de que hay una preparación del testigo, hay una preparación de todo, que sí sucede, porque uno prepara su caso, prepara el testigo, pero no es que lo prepare para mentir, sino que lo prepare para que cuente de manera ordenada lo que va a decir, para que se centre en lo que realmente importa, para que no se vaya por las ramas. Hay testigos que empiezan a hablar una cosa y terminan en... ¿no? Entonces, esa preparación, por eso es que yo no puedo dar muchos detalles en mi alegato de apertura. No puedo decir, por ejemplo, va a declarar que lo vio el 10 de diciembre a las 9 de la mañana y empiezo a decir todo, ¿para qué entonces llevo al testigo? Solamente doy un cariz, una luz. Va a declarar acerca de la relación personal que tenía el acusado con la víctima. Punto. ¿Qué relación tenía? La vamos a ver ya cuando estemos en etapa interrogatoria. Todavía no. Detectamos debilidades en algún momento cuando armamos nuestra teoría del caso. Entonces, después de haber hecho una introducción, después de haber presentado de manera cronológica mis hechos y las pruebas, testigos que lo amparan, yo voy a, en mi alegato de clausura, develar mis debilidades, anticipar también qué me puede decir la otra parte. Típica de fiscal norteamericano. La defensa seguro le va a decir que tenemos un caso circunstancial. El fiscal es el que habla primero, y como primero que habla tiene esa oportunidad, darle con pala a la teoría de la defensa antes de que siquiera la diga. La defensa nos va a decir que actuó en legítima defensa. Sin embargo, no va a tomar en cuenta la declaración del perito que va a venir, que va a decir que recibió 75 puñaladas. Entonces, anticipo la teoría del caso que va a realizar la parte contraria. ¿Para qué? Para quitarle el impacto que va a tener. Al yo mencionar, voy a le quito el impacto que va a poder decir la otra parte. Ya le quito ya el factor sorpresa, ¿no? El factor a ver qué me va a decir, cómo me va a pintar el panorama, me lo quita. Entonces, es importante también que después de que nosotros hemos presentado nuestro caso, nos refiramos en algún punto a lo que podría decir la otra parte. Porque de modo general, al tener y al haber realizado un estudio concienzudo en nuestro caso, vamos a saber cuáles son los puntos flacos que tenemos y qué puntos flacos va a poder agarrar la otra parte. Eso es importante. El final, dice, ¿no? Tiene que ser un final climático. ¿Por qué? Para que el jugador se sienta comprometido con nuestra posición, para que se sienta de una forma, este es el caso. Y por eso volvemos nuevamente a los principios de darle importancia a lo reciente, la primacía y lo reciente. En este caso nos referimos a lo reciente, porque puede ser que en algún rato se desconectó de nuestra historia cuando se lo estuvimos contando, pero al final hacemos un final climático. Y concluimos ahí, concluimos diciendo qué es lo que nosotros vamos a probar en juicio, qué es lo que nosotros vamos a conseguir demostrar. Eso es muy importante. Las técnicas. Que yo debo seguir. Lo primero, hay que preparar un esquema de nuestro alegato de apertura. Un esquema, pero no un guión para leer. No vamos a leer nuestro alegato de apertura. Esa es la primera regla que tiene que quedar en claro. Por más que el fiscal lo haga,
ustedes no lo hagan. No leer nuestro relato de apertura. Segundo, no hacer promesas que no voy a cumplir. No ofrecer más allá de lo que yo puedo dar. Acuérdense del guante de J. Simpson. Acuérdense de eso. Cada vez que quieran mandarse, si no, bueno, esta la lanza para mi alegato. No lo hagan. No se vayan de pesca. Eviten opiniones personales. Porque lo que tú estás llevando a juicio no es lo que tú crees sobre el caso, sino lo que te dice el caso a través de la prueba. Tú no tienes que decir, yo opino, ¿no?, que en este caso pasó esto. No, la prueba es la que habla por ti. La prueba, no opiniones personales. Maneje su tiempo. Hay juzgados, hay colegiados, los cuales son muy estrictos. Y te cortan. ¿Te imaginas que has preparado el mejor alegato de apertura? Ya es excelente, entonces te lo convenzo, por eso lo condenan así, en una. Y antes de que llegues a tu punto, a tu clímax, le quedan 5 minutos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no manejaste bien tu tiempo? Generalmente, un alegato de apertura no excede 20 minutos. Porque se pierde el nivel de atención, acuérdense. Primera media hora tenemos atención, después ya no. Por más que te permitan hablar más. Porque uno sí. Y además eso, normalmente, el juez te dice, tiene con brevedad. Acuérdense, breve, simple. Si soy breve y soy simple, si cumplo los mandamientos, 5 nada más son, 5 mandamientos. Cumplo mis 5 mandamientos, voy a poder hacer bien mi alegato de apertura. Utiliza ayudas audiovisuales. Estas ayudas audiovisuales tienen que ser la guía de lo que yo voy a ir hablando. No hagan tampoco que tenga todo el protagonismo, ¿no? ¿Qué me refiero que no tenga todo el protagonismo? No tenga escrito su alegato ahí, que no se ve. ¿No? Entonces, son ideas guías, o generalmente en ayudas audiovisuales nos sirven, por ejemplo, en un delito económico. ¿Cómo es entrañar toda una operación de lavado de activos donde se ve pues el fondo y la empresa que compró tal empresa, que compró otra empresa, que compró otra empresa, sino es como un esquema? Queda más claro, ¿cierto? También nos sirve para un delito de tránsito, por ejemplo. Nos sirve cuando es un accidente de tránsito, ahí hago todo el esquema, como que cruzó el peatón, ¿no? Esto es la prueba. Para eso nos sirve la ayuda audiovisual. En la mayoría, como el sector ocupado, el nuevo código permiten ayudas audiovisuales. Para alegatos de apertura, para alegatos de clausura. Entonces, si tenemos esa facilidad, utilicémosla. Pero no que nos sirva para leer, no que es nuestro apoyo, no. Que nos sirva para darle un plus a nuestro alegato. Que lo que nosotros estamos diciendo se convierte en imagen. Acuérdense, las palabras se convierten en imágenes en nuestra mente. Yo le digo naranja, a uno no se le ocurre la palabra naranja. A su mente, la fruta, inmediatamente. Es así. Entonces, esa imagen mental, ayúdense a formar también. Porque obviamente en un juicio yo no voy a decir naranja, en un juicio voy a dar una inferencia, una proposición fáctica. Ayudémosle al jugador a hacerle más fácil que esa imagen mental que yo le quiero formar, lo refuerce por medio de ayudas audiovisuales. Eso es importante. Muy, muy importante. Estar atento a lo que va a declarar en su alegato de apertura en la contraparte. ¿Por qué? Porque nos sirve para ver cuál es su teoría, qué pruebas piensa presentar y además qué cosa está ofreciendo. Porque siempre en el alegato de apertura se ofrece. Y si es que ofrece mucho y no cumple, se lo sacó en cara en el alegato de clausura. Resto credibilidad para el alegato de clausura. Es importante. No estén como van a hacer la defensa y el fiscal hable primero, ustedes están nerviosos y me toca a mí, y me toca a mí. No. 20 minutos antes ya no se puede aprender nada. Y eso lo sabemos todos los que hemos estado en la universidad, que queremos estudiar a la última hora. ¿Cierto? Entonces, estén atentos a lo que va a decir la otra parte. Atentos, anoten. Ahora hay pues registro visual de todo. Entonces pidan su video, lleven su USB siempre, o sus discos, algunos no dejan entrar USB porque virus, pero lleven sus CDs para que graben todas sus audiencias y ustedes puedan analizar qué pasó, qué no pasó y qué me sirve. Porque en todo momento
apenas empieza el juicio, yo voy extrayendo elementos para mi alegato de clausura. Y la primera extracción que hago es de la contraparte, en su propio alegato de apertura. Maneje muy bien el nivel de comunicación, comunique bien. Y aquí es el tema de cómo hago para hablar mejor, ¿no? Porque en la universidad no nos enseñan eso. En la universidad hay un curso de oratoria o algo así, pero en el primer ciclo me acuerdo, en la universidad había literatura, oratoria, algo así se llamaba. Me acabo de buscar con mi profesor de ese curso ahorita llegando, Pedro Rodríguez, que no saludé. Entonces, él nos enseñaba, por ejemplo, a declamar. Él declamaba en clase. Excelente. ¿Y cómo hacemos nosotros? ¿Nos aprendemos a declamar también? No, no es necesario. ¿Saben cómo pueden practicar? Leer cuentos. Cuentitos de los niños y pónganle entonación a los cuentos. Denle vida al cuento. Caperucita Roja salió el lobo feroz, se quería comer a los chanchitos y llegó a la casa y dijo: soplaré, soplaré y tu casa derrumbaré. Y los chanchitos ¡ah! Y se fueron. Entonces, practicando así, le dan entonación a su voz. Porque es importante que cuando ustedes se comunican, les decían, manejen silencios, manejen, suban la voz, la bajen, maticen, para darle ese clima, ¿no? Están hablando de algo interesante, vamos a... y en eso sucedió que vino, y de repente, entonces, ¿qué pasó de repente? Doctora, disculpe, en el juzgado donde yo estuve practicando un tiempo, me pude dar cuenta que muchos abogados no utilizan palabras técnicas claras, o sea, no se saben expresar muy bien, y hasta a veces pasan vergüenza porque el mismo juez, ¿no? Asesor, y me ha dado muchas veces. Eso es cierto. Yo me acuerdo mucho que en la universidad, un profesor de penal, cuando nos hacía preguntas en clase, nunca quería que le respondiésemos como ciudadanos de a pie, decía, ¿no? Ustedes son abogados. Ustedes no son el verdurero de la esquina, a veces un poquito, no, pero no sé. No, ustedes son abogados. ¿Por quién responde? Por ejemplo, decía, si se cae un ciego, está cruzando un puente peatonal que no lo cerraron adecuadamente. Todos dijeron, el alcalde, porque está bien. ¿A título de qué? De autor. ¿Por qué? Porque no cerró el puente. Porque así había un montón de... Y cuando hasta que alguien dijo, porque tenía posición de garante respecto a ese puente. Es una forma técnica. Y un abogado tiene que aprender a expresarse con propiedad, sin llegar al tema de utilizar palabras totalmente rebuscadas que no van a permitir. Porque recordemos que nosotros no estamos ante un jurado. Si nosotros fuera como Estados Unidos, tenemos un jurado, tenemos que ser más simples todavía. Tenemos jueces profesionales nosotros. Entonces, el nivel de comunicación que nosotros tenemos que manejar es importante. Es importante, y ese consejito que les doy, se ríe mucho cuando he contado mi cuentito, ¿no? Lean cuentos en voz alta, ¿no? Léanlos en voz alta y practiquen las voces. Y así se acostumbran. Y cuando cuenten su historia, van a ir utilizando sus matices. Es como un cantante. El cantante no se la pasa en alto todo el tiempo. No está con la voz en alto. El cantante matiza. Canta suavecito, suavecito. De repente levanta la voz y llega al clímax. Eso es lo que pasa cuando no se comunica también. Y al comunicarse, va a llegar mejor el mensaje si uno lo hace bien. Y ahora, los 8 pasos, los 8 tips para hacer el alegato. Preparar su alegato. Y ahorita vamos a ver, yo me voy a plantear un caso, voy a conversarles para que hagamos un alegato, siguiendo esos pasos. Primero, aunque no hemos traído grabadora, pero bueno, redactar el argumento sobre el papel. Es lo primero. Yo sé que no se lo van a memorizar, pero es importante que redacten su historia, su caso, como ustedes lo piensan presentar. En papel. Segundo, lean su escritura en voz alta para una grabadora. Grábense leyendo lo que han escrito. Ojo. Tercero, van a escuchar lo que han grabado. Advertencia, lo que escribió la primera vez no va a sonar muy bien. Porque acuérdense que lo primero que uno hace cuando escribe como si estuviera escribiendo un artículo, algo que, un escrito, ¿no? Y no es un escrito uno lo que está presentando. Entonces, la primera vez que se escuche, van a escucharlo así. Esto como que no me suena muy bien, no me convence, ¿no? No me convence.
editen lo que han escrito, vuelvan a escuchar. Si nuevamente suena mal, rehagan el paso, retrocedan a editar y nuevamente se escuchan. Y así tantas veces como sea necesario. Con el paso del tiempo no van a tener que editar tanto. Sexto, reduzcan todo lo que han escrito a palabras claves. Ya no el texto. El texto les ha servido para sacar las ideas, para sacar todo lo que ustedes creen que el caso debe presentar. Pero cada párrafo que ustedes han escrito, por ejemplo, tiene palabras claves. Tienen que hacer la técnica del cartoon. Eso significa que su historia la planteen en 4 a 5 paneles como una historieta, y así se reduce su historia. Y esas palabras claves las van a poner en fichas bibliográficas. Muerte por legítima defensa, la primera palabra, por ejemplo. Entonces, es algo que no tienen que dejar pasar. Y así van extrayendo de cada párrafo sus palabras claves y los ponen en sus fichas. Luego van a ensayar su alegato utilizando sus fichas, guiándose por sus palabras claves. Tendrán 10, 15, 20 fichas las que sean necesarias. Y con eso ensayan. Y así van avanzando. Este es el primer punto que reduce, ¿no? Luego otro, y así van avanzando. Y finalmente van a ensayar sin utilizar la ficha. Ya sin fichas, se supone que ustedes conocen sus palabras claves. Hasta que agarren práctica, incluso cuando lleguen a juicio van a tener que andar con sus fichas. Hasta que agarren práctica. Pero eso es la práctica. Cuando van a ensayar sin fichas, inténtenlo igual. No lo hagan más de 4 o 5 veces, porque ya pierde espontaneidad. Y ustedes dirán, todo este charcón voy a hacer, no que un día entero me voy a pasar haciendo mi alegato, me grabo, edito. Realmente ustedes se van a dar cuenta en la práctica que si van a hacer un alegato de 20 minutos, una inversión de 2 horas le va a traer mucho provecho. Y se centran, ¿no? Son metódicos en hacer esto. Es importante que sean metódicos, es importante que sigan los pasos, es importante que aprendan así. No digan, yo ya me leí todo el expediente, ya tomé nota de lo importante, la foja, los folios, como ahora hacemos, ¿no? Para un alegato, nos aprendemos eso. Cuando vamos a hacer un alegato, fojas tal, ya no va a haber fojas ahora. Entonces, y a veces diciendo, ya me leí el expediente, me conozco todo el dedillo, que puede ser, pero todavía no lo he esquematizado. Y acuérdense que es importante organizarte. El mandamiento de la organización nos dice introducción, relato, adelanto contra el contralegato y concluyo. 4 partes. Esas 4 partes estructuradas, presentadas organizadamente, tratando de cumplir estos 8 pasos, nos va a hacer que tengamos un buen alegato, nos va a hacer que tengamos un caso, algo que presentar. ¿Ok? Otra cosa que quería mencionarles es algo que Sherlock Holmes nos enseñaba. ¿Quién no ha leído Sherlock Holmes? Alguna de esas historias, Sherlock Holmes y Watson, ¿no? El rey de la deducción. A partir de algo empieza a deducir, descubre los casos, descubre los crímenes. Él nos dice, ¿no? Es un error capital teorizar antes de tener datos. ¿Qué sucede si que nosotros empezamos a hacer nuestra teoría del caso, nuestro legato de apertura, sin tener conocimiento de todos los datos del caso? Vamos a torcer los hechos para que se adapten a la teoría. Porque ya tenemos nuestra teoría. En lugar de que la teoría se adapte a los hechos. Nosotros primero, por eso la vez pasada hemos visto que es importante fijación de hechos. Es lo primero. Yo no fijo hechos de manera correcta, no voy a poder hacer una buena teoría. Y finalmente, yo sé que esta clase les he hecho así con mucho apasionamiento, mucha emoción. No olviden que la emoción nos suministra las velas para el barco. Pero la lógica es el timón que va a permitir guiar a su nave a su destino. Ambas cosas no sirven. Un desarrollo eficiente, no solamente la retórica sirve para una presentación eficaz en teoría del caso. No basta hablar bonito. Hay un paso previo, que es organizar.
un organizador adecuado, consumado, antes que un narrador bueno. Es importante ser buen narrador, es importante saber transmitir el mensaje, pero si no tenemos un conocimiento del mensaje, no vamos a poder presentar. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué hacemos para presentar un caso que no tenemos expediente? ¿Trajiste el expediente? Qué linda ella, ¿no? Vamos a ver, qué linda. A ver, ¿qué caso podríamos nosotros sacar